Definiciones sobre la curva elipse, excentricidad de la elipse, construcción de una elipse, tangente a un punto de la elipse, circunferencias principales interna y externa, lactus rectum, circunferencias focales, otras definiciones de la elipse. En esta primera clase del capítulo 7 del curso de geometría plana son presentadas las definiciones de la curva de la elipse, la definición de la excentricidad de la elipse, la construcción de una elipse, tangente a un punto de la elipse, circunferencias principales interna y externa, lactus rectum, circunferencias focales, otras definiciones de la elipse. En esta primera diapositiva de esta primera clase del capítulo 7 de este curso de geometría plana es presentada la figura con las curvas cónicas, elipse, hipérbola y parábola. Las curvas cónicas se generan por la intersección de un sólido llamado cono con un plano inclinado con relación a la base del cono en un ángulo de menor, igual o mayor valor que el ángulo de la generatriz de la parte lateral del cono. El ángulo de la inclinación puede ser menor, igual o mayor que el ángulo de inclinación de la generatriz de la lateral del cono con relación al plano de la base del cono. La figura presenta las tres curvas elipse, hipérbola y parábola. Si el plano que realiza la intersección es paralelo al plano de la base del cono, la curva será una circunferencia. En esta segunda diapositiva de esta primera clase del capítulo 7 de este curso de geometría plana es presentada en la figura la curva de la elipse, que será la primera curva del conjunto de curvas cónicas a ser estudiado. Las curvas cónicas son curvas generadas por el corte de un cono, que es un sólido, por un plano inclinado con respecto a la base del cono. De acuerdo con la inclinación del plano con respecto a la base del cono, se generan diferentes tipos de curvas, elipse, hipérbola o parábola. La curva cónica, tipo elipse, es generada por la intersección del tronco del cono con un plano que tiene inclinación con respecto a la base del propio cono con un ángulo menor que el ángulo de la línea generatriz con respecto a la misma base del cono. Como se puede ver, es una curva simétrica con respecto a los dos ejes, llamados eje mayor y eje menor de la elipse, pero tiene diferentes dimensiones en los dos ejes. La curva de la elipse se define como el lugar geométrico de puntos en un plano cuya suma de las distancias a dos puntos del plano es constante. Estos dos puntos fijos situados en el plano están sobre el eje mayor y son llamados focos de la elipse, F1 y F2. La distancia entre los dos puntos fijos se llama la distancia focal y es representada por la letra F. El punto central entre los dos focos de la elipse se llama el centro de la elipse, representado por la letra O. En esta diapositiva se presentan los principales elementos y las propiedades de la elipse. La figura 7.1 muestra los elementos principales de la elipse sin mostrar la curva dibujada. Son llamados radios vectores de una elipse los segmentos de línea que unen un punto de la curva a cada uno de los puntos focales. La suma de las dimensiones de los dos radios vectores de un punto de la curva a cada uno de los focos de la elipse es constante, siendo esta constante llamada constante de definición de la elipse y es representada por la letra C. El segmento de recta que une los dos puntos focales de la elipse se llama el eje mayor de la elipse. El centro de la elipse está en el centro del segmento de línea que une los dos puntos focales F1 y F2. Perpendicular al eje principal y pasando por el centro de la elipse hay una perpendicular trazada que es el eje menor de la elipse. Los dos extremos del eje menor son puntos de la curva, es decir, son puntos que tienen la suma de las dimensiones de los radios vectores con valor igual a la constante de definición C. En esta diapositiva se sigue presentando los elementos principales de la elipse. La figura 7.1 se vuelve a presentar. También en el eje mayor los puntos M y N son los extremos de este segmento de línea. Los puntos M y N son también puntos de la curva
y la suma de las dimensiones de sus radios vectores tienen el valor de la constante de definición de la curva elipse. Uniéndose con una línea recta cualquier los dos puntos de la curva, de manera que este segmento de línea pase por el centro de la elipse, esta línea recta se llama la cuerda de la elipse. Un ejemplo es el segmento de línea PQ que se muestra en la figura 7.1. Los 4 puntos de los extremos de los ejes mayor y menor de la elipse son llamados vértices M, N, C y D. Los segmentos de línea que forman el eje mayor y el eje menor de la elipse son también cuerdas de la elipse, por definición, es decir, las cuerdas MN y CD. Esta diapositiva muestra el elemento llamado excentricidad de la elipse. La figura 7.1 se vuelve a presentar. La división entre la distancia focal f y la constante de definición de la elipse C es un número menor que 1 y se llama la excentricidad de la elipse, representada por la letra E. Si el valor de la excentricidad es 0, tendremos una circunferencia con los dos focos en el centro de la circunferencia. Esta diapositiva muestra el método de construcción de la curva elipse. Para realizar la construcción de la curva de la elipse son trazados los dos ejes, el eje mayor y el eje menor. En el eje mayor se puntúan los dos puntos focales, F1 y F2, y los dos vértices M y N. Para determinar los puntos de la curva, márcase un punto P entre los dos puntos focales, F1 y F2. Con centro en F1 y F2 se dibujan circunferencias con un radio igual al tamaño de los segmentos de línea PM y PN. Como la suma de las dimensiones de los segmentos PN y PN es igual a la constante de definición de la elipse C, la suma de los radios también será igual a constante de definición. Así, los puntos definidos por las intersecciones de los círculos tendrán la suma de los vectores de radios iguales a la constante de definición C. Así, en la figura 7.2 fueron seleccionados dos puntos P y Q, que a través de sus circunferencias dibujadas de acuerdo con el anteriormente explicado, generaron 8 puntos de la curva. Usando los 8 puntos generados por los puntos P y Q, y más los 4 vértices M, N, G y H, tendremos un total de 12 puntos para generar la curva. En esta diapositiva es mostrada una tangente a un punto de la elipse. La figura 7.3 muestra una curva elipse con focos F1 y F2, centro O y vértices M y N. Márquese en la curva el punto E que pertenece a la curva. Desde el punto E son trazados los segmentos de línea EF1 y EF2, que son los radios vectores del punto E. Es trazada la bisectriz del ángulo formado por los dos radios vectores. Dibujando una perpendicular a la bisectriz por el punto E, esta línea recta es la tangente a la curva en el punto E de la curva. Esta diapositiva muestra la definición de los círculos principales de la elipse. La figura 7.4 muestra los círculos principales de la elipse definida por el centro O, los puntos focales F1 y F2 y los vértices M, N, A y B. Son llamados de círculos principales de la elipse los círculos con centros que coinciden con el centro de la elipse y radios iguales a la mitad de la dimensión de los ejes mayor y menor. Como ya citado anteriormente, si los dos focos de la elipse coinciden con el centro de la elipse, tendremos una circunferencia. Esta diapositiva presenta la definición del segmento de línea denominada lactus rectum. Si en uno de los puntos de foco de una elipse se construye una perpendicular al eje mayor, dicha perpendicular interceptará la curva elipse en dos puntos K y L. La dimensión del segmento de línea KL se denomina latus rectum. En la figura son presentadas las fórmulas para el cálculo de la dimensión de este segmento de línea, utilizando
los valores de las dimensiones de la distancia focal f y de la constante de definición c. Esta diapositiva presenta la definición de las circunferencias focales. Las dos circunferencias centradas en los dos focos de la elipse y radio igual a la constante de definición de la elipse se llaman circunferencias focales. Dibujándose tangentes a la curva elipse y dibujando líneas rectas entre los puntos focales y los puntos de tangencia, y dibujando segmentos de rectas perpendiculares entre los puntos focales y el segmento de recta tangente, la intersección de los dos segmentos de línea son los lugares geométricos de las circunferencias focales. Esta última diapositiva de esta primera clase del capítulo 7 muestra algunas definiciones adicionales de las curvas cónicas. La primera definición dice que cualquier punto que está dentro de la curva, pertenece a la curva o está fuera de la curva, tiene la suma de vectores radiales en el punto menor, igual o mayor que la constante de definición de la elipse. La segunda definición dice que cualquier de dos puntos de la elipse son simétricos uno con respecto al otro si el segmento de línea que conecta estos dos puntos pasa a través del centro de la elipse. La tercera definición dice que analizando la curva de la elipse se concluye que la elipse es una curva convexa. Cualquier segmento secante de línea trazado no cruza más de dos puntos de la curva.